Bueno, vamos a resolver el ejemplo número 3 de la teoría. Dice, hallar la ecuación canónica y general de la parábola cuyo vértice es el punto 3,4 y el foco es el punto 3,2. ¿Bien? O sea, hay que hallar la ecuación canónica y la ecuación general. ¿Bien? Entonces, lo que primero que vamos a hacer es, estos dos puntos que están acá, vamos a ubicarlos en un par de ejes coordenados a ver si podemos extraer algún tipo de información a partir de los datos, digamos, del enunciado, que son estos dos puntos. ¿Bien? Entonces, el vértice dicen que es el punto 3,4. ¿Bien? 3 de x, o sea, 1, 2, 3, 4 de y, o sea, subo 4. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Acá en este punto, que está acá, tengo el vértice. ¿Bien? Ahora vamos a marcar el foco. El foco es el punto 3,2. O sea, también me paro en x igual a 3, pero ahora voy a subir 2 unidades, o sea, 2, o sea, acá. Entonces, ¿qué podemos apreciar a partir de esta información? El vértice, digamos, está acá arriba y el foco está abajo. ¿Bien? Y fíjense que están alineados en sentido vertical. Entonces, por el vértice y el foco pasa nada más y nada menos que el eje focal o eje de simetría de la parábola. Así que ya estoy en condiciones, a partir de esta información, de decir que es una parábola de eje vertical. ¿Bien? Entonces eso me lleva a yo ya conocer, digamos, cuál va a ser la ecuación canónica, digamos, de esa parábola. ¿Por qué? Porque tiene eje vertical. Entonces la ecuación, ¿cuál va a ser? Yo lo voy a anotar por acá. Va a ser x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. ¿Bien? Esto ya les digo porque sé que el vértice y el foco están alineados en forma vertical. ¿Bien? Después, por otro lado, me dan ya el vértice, ¿no? El vértice, fíjense que es el 3,4. Así que ya puedo decir entonces que el valor de h es igual a 3 y el valor de k es igual a 4. Así que ya automáticamente los podría meter ahí dentro de la ecuación para armar la ecuación canónica, ¿no? Pero ¿qué me falta? Me falta el valor de p. Y el valor de p se puede extraer desde el gráfico con esta información porque justamente está definido como la distancia, digamos, el valor de p en módulo, ¿no?, que hay desde el vértice hasta el foco. Bien, en este caso, ¿cuántas unidades separan el vértice y el foco? 2 unidades. Y como el foco está para abajo, bien, 2 unidades hacia abajo, no 2 unidades hacia arriba, entonces el valor de p va a ser igual a menos 2. ¿Por qué? Porque es 2 unidades, dijimos, y hacia abajo, negativo. Entonces, estos tres números que están acá, 3, 4 y menos 2, los reemplazo en la ecuación y de esa manera armo la ecuación canónica de esta parábola. Bien, entonces me va a quedar x menos h, o sea, menos 3, al cuadrado es igual a 4 por p, o sea, 4 por menos 2, 4 por menos 2 es menos 8, y menos k, o sea, y menos 4. Bien, y esta entonces es la ecuación de la parábola pedida. La ecuación canónica, digamos, porque ahora me falta armar la ecuación general. Bien, ¿cómo hago para armar la ecuación general si yo tengo la ecuación canónica? Y lo que tengo que hacer es toda la distributiva e igualarla a 0. Esa es la regla, ¿bien? Así que como acá dice x menos 3 al cuadrado, vamos a hacer x menos 3 por x menos 3 igual, y acá el menos 8 al paréntesis distributiva. Menos 8 por y, menos 8y, menos 8 por menos 4, más 32. ¿Bien? Acá ¿qué voy a hacer? También la distributiva, x por x, x al cuadrado, menos 3x, menos 3x, menos 6x, menos 3 por menos 3, 9 positivo. Bien, y estos términos, como dije, los voy a mandar para allá para que me quede igualada a 0. Así que el menos 8y más 8y menos 32 igual a 0. Bien, y si lo ordeno un poco mejor, me queda x al cuadrado menos 6x más 8y, y después tengo que juntar el 9 y el menos 32, que 9 menos 32 da menos 23 igual a 0. Y ahí tengo la ecuación de la parábola en el otro formato, que sería el formato general. Bien,
Supónganse que también me piden graficar. Acá no pide, pero vamos a hacerlo ya que estamos, ¿bien? Entonces, ¿qué información me faltaría para hacer el gráfico? Y lo ideal sería encontrar el lado recto, porque el lado recto me va a dar los extremos por donde pasa la parábola, extremos simétricos, y con eso ya podría hacer el dibujito acá, porque yo ya sé que la parábola sale del vértice con las ramas, porque el foco está abajo, con las ramas para abajo, pero ¿con qué amplitud, digamos? Bueno, tengo que sacar el lado recto. Entonces, ¿cómo saco el lado recto? Y el lado recto mide igual a módulo de 4p. Bien, 4p no es nada menos que el menos 8 que está acá. Así que va a ser el módulo de menos 8, o sea, va a ser igual a 8. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que agarrar y desde el foco, bien, alejarme, como es 8, la mitad para la izquierda, la mitad para la derecha. Entonces hago 4 lugares para allá, voy a caer por acá. Y 4 lugares para allá, 1, 2, 3, 4, voy a caer por acá. Entonces ya estoy en condiciones de decir que la parábola va a salir de acá, pasando por este lugar, y de acá pasando por este lugar. Así que el dibujo va a ser algo así, bien. Y si queremos, podemos agregar, no estaría nada mal, la directriz. La directriz, ¿qué propiedad tiene? Que está alejada del vértice la misma distancia perpendicular que lo está el foco. Bien, entonces, como acá hay dos lugares para arriba, por acá digamos, voy a tener la directriz, la marco así, bien, y de paso podemos marcar acá si quieren el lado recto como una cuerda, acuérdense que une los dos extremos ahí de la parábola. Y bueno, por ser la directriz una recta horizontal como está acá, podemos decir que la directriz tiene ecuación y igual a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y igual a 6. ¿Bien? Y ahí está todo completito el ejemplo número 3. Vamos a hacer otro ahora. Bien, el ejemplo número 5 hablaba de graficar la parábola y al cuadrado más 8x menos 8y más 25 igual a 0, previamente calculando su vértice, foco, directriz y lado recto. Bien, esa información yo anoté para agregarla acá. Y hice un par de ejes coordenados para graficar la parábola. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo para calcular el vértice, el foco, la directriz y el lado recto, que es toda la información que me da una parábola, si yo tengo la ecuación en forma general, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si hubiese tenido la parábola en forma canónica, tendría, por ejemplo, la información del vértice, tendría el valor de P, podría sacar el tema del lado recto y ir sacando todo. Entonces, lo ideal sería esta ecuación que está en forma general, pasarla a la canónica. Y de esa manera va a ser sencillo calcular todo. ¿Bien? Así que este ejercicio apunta a eso, a pasar de un formato general de una parábola a un formato canónico. Bien, entonces yo la voy a anotar por acá. Es y al cuadrado más 8x menos 6y más 25 igual a 0. Bien. ¿Cómo se hace para pasar una ecuación que está en forma general a canónica? Y lo que hay que hacer es, primero que todo, localizar cuál es la incógnita, perdón, la variable, mejor dicho, que está al cuadrado. En este caso es la y. Bien. Entonces, eso me va a decir que esta parábola es horizontal. Bien. Entonces, todos los términos que tengan y los voy a dejar del lado de la izquierda. Y todos los términos que no tengan y los voy a dejar del lado de la derecha. Eso como primer paso. Entonces, ¿cuáles son los términos que tienen y? Este y este. Van a quedar de ese lado porque están en el lado de la izquierda. Y los demás van a pasar a la derecha. Entonces me va a quedar y al cuadrado menos 6y es igual a menos 8x menos 25. ¿Bien? ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, en el miembro izquierdo voy a completar cuadrados. Y en el miembro derecho, después de haber completado cuadrados, voy a aplicar factor común. ¿Factor común quién? El coeficiente del término lineal, o sea, el menos 8. Bien, entonces vamos a primero completar cuadrados. ¿Cómo para completar cuadrados acá? ¿Se acuerdan que tienen que poner y al cuadrado menos 6y y se agrega un término que no era nada más y nada menos que este número que está acá, o sea el menos 6, dividido 2 al cuadrado.
Bien. Esto que yo agregué acá, para compensar, lo tengo que agregar del otro lado de la igualdad. Así que del otro lado de la igualdad pongo lo mismo que estaba y voy a agregar sumando este término, o sea, menos 6 sobre 2 al cuadrado. Bien. Vamos a hacer esta cuenta, ¿no? Porque menos 6 sobre 2 es menos 3. Bien. Así que me quedaría y al cuadrado menos 6y más menos 3 al cuadrado. Y este lado lo mismo, menos 8x menos 25, pero voy a hacer la cuenta. Menos 3 al cuadrado es 9. ¿Bien? Y ahora sí, voy a completar el cuadrado este de acá y me va a quedar el cuadrado binomio que es y después ¿quién? Este número que está acá, que es el menos 3, acá al lado acompañando, y el cuadrado. Bien, ahí ya logré hacer lo que quería. Y en este lado voy a agarrar y juntar los términos independientes que están acá. Si junto esos términos independientes me va a dar menos 16. Bien. Bueno, ahora estoy en condiciones de hacer lo que dije que es factor común en esta parte. Fíjense que tengo que sacar factor común el menos 8. Entonces, si saco factor común el menos 8, ¿cómo me va a quedar? X más 2. Porque fíjense si yo hago distributiva, que es lo contrario al factor común, menos 8 por x, menos 8x, menos 8 por 2, menos 16. Y este lado ya lo tenía resuelto, y menos 3 al cuadrado. Y fíjense que de esa manera obtuve la ecuación canónica de la parábola. Y menos 3 al cuadrado igual a menos 8 por x más 2. Entonces, ¿qué información puedo sacar de la ecuación canónica? El vértice. Bien, el vértice no está en nada más y nada menos que donde están los paréntesis. Vieron que por el formato que tiene acá, esto va a ser y menos k y esto va a ser x menos h. Así que se le cambiaba el signo al número que está acá adelante. Este sería entonces h cambiado de signo. O sea, acá voy a poner, en vez de 2, menos 2. Y este sería el valor de k. Cambiándole el signo al menos 3, me queda 3. Así que el vértice es el menos 2, 3. Por otro lado, fíjense que esto que está acá, en la ecuación canónica, es 4p. Así que puedo decir que 4p es igual a menos 8, ¿no? Y si despejo acá la p, me queda que p es igual a ¿cuánto? P es igual a menos 2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, para ir marcando un poco. El vértice dijimos que es el menos 2, 3. Bien, vamos a marcar acá el vértice. Menos 2 sería menos 1, menos 2, 3 para arriba. 1, 2, 3. Acá. Bien. Ahí tengo el vértice. Dijimos que, como tenía y al cuadrado, era una parábola de eje, digamos, horizontal. O sea, las ramas abren hacia los costados. Pero el valor de p es negativo. Entonces, ¿para dónde van a ir las ramas? Para la izquierda. Entonces, como este es el vértice, ¿qué vamos a hacer nosotros? Me tengo que alejar del vértice 2 lugares, como marca el valor de p, como es negativo, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, y ahí voy a tener el foco. Entonces voy a moverme de acá 2 lugares para acá, digamos, y ahí voy a tener el foco de la parábola. Bien, ya tengo entonces las coordenadas del foco. ¿Cuánto vale x del foco? Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y obviamente está a la misma altura que el vértice, altura 3. Bien, ya vamos completando casi todo. Me falta el lado recto y la directriz. El lado recto, sencillo. ¿Se acuerdan que el lado recto era igual a módulo de 4p? Bien. ¿Y cuánto vale 4p? Menos 8. O sea, módulo de menos 8 es igual a 8. Bien. Así que con este dato, lo voy a anotar acá, ya estoy en condiciones también de si quiero agregar acá los puntos simétricos para dibujar la parábola. Como el lado recto mide 8, desde acá me voy a mover 4 para arriba, 1, 2, 3, 4, y me voy a mover 4 para abajo, 1, 2, 3, 4. La parábola, fíjense, que va a pasar por acá y por acá y por acá. Así que más o menos, yo voy a hacerla así, y después pasa por acá. Ahí me queda la parábola. Bien. ¿Qué me falta? La directriz. ¿Se acuerdan que la propiedad cuál era? La directriz está alejada del vértice, bien, en sentido perpendicular, la misma cantidad de lugares que está alejado del foco del vértice. 2 lugares para acá. Así que justo va a caer sobre el eje Y. Bien, esa sería la directriz.
Entonces, es una recta ¿de qué sentido? Vertical. Así que va a ser x igual. ¿A cuánto? A 0, porque está sobre el eje. X igual a 0. Bien. Y de esa manera obtuvimos todos los datos que me pedía el ejercicio. Bien. Vamos a hacer uno más y los dejo tranquilos. Bueno, este suele complicar. Vamos a tratar de hacerlo paso a paso para que se entienda bien, pero suele complicar porque tiene muchos pasos, entonces un signito, una cuenta mal hecha hace que ese error se vaya arrastrando y se complique y no dé lo que tiene que dar. Bien, así que hay que hacerlo con cuidado. Es un ejemplo que habla de hallar la ecuación general y canónica de la parábola cuyo eje es paralelo al eje Y y que pasa por los puntos P igual a 1, 1, Q igual a 2, 2 y R igual a menos 1, 5. O sea, tengo que hallar la ecuación general y canónica de una parábola y los datos que me dan son 3 puntos pertenecientes a ella y me dan un dato muy importante que es que su eje, o sea el eje focal o eje de simetría, es paralelo al eje Y. ¿Bien? Ese es un dato muy importante porque me da información de cómo va a ser la ecuación de la parábola. ¿Bien? Entonces, en este caso, como tengo que el eje es paralelo al eje Y, yo lo que sé es que es una parábola vertical. ¿Bien? Entonces, como es una parábola vertical, yo ya sé cómo va a ser la ecuación de esa parábola. ¿Bien? Así que yo voy a remarcar acá uno de los datos importantes, que es que el eje es paralelo al eje Y. ¿Bien? Y eso hace que yo saque como conclusión que la ecuación de la parábola va a ser x al cuadrado más dx más EI más f igual a 0. Bien, esto, acuérdense, por ese dato, bien, acuérdense que eso significa que es vertical. Bien, entonces, ¿qué ahora con ese dato? Importantísimo, ¿no? Para continuar. Entonces uno dice, bueno, tengo 3 puntos. Los puntos tienen coordenadas x, y, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con esos puntos? Y los puedo reemplazar, digamos, en esa ecuación. Entonces, ese va a ser el primer paso de un ejercicio como este. O sea, tienen que agarrar cada punto, reemplazarlo en la ecuación y de esa manera van a generar una ecuación, perdón, un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas que van a ser justamente la D, la E y la F. Así que este ejercicio se basa, o sea, concretamente en averiguar esas 3 incógnitas para poder después armar la ecuación general de la parábola. Bien, entonces vamos a reemplazar primero el punto 1, 1. Si yo reemplazo el punto 1, 1 acá, o sea, este es X, este es Y. Así que en donde aparezca la X tengo que poner un 1, donde aparezca la Y tengo que poner un 1. Entonces sería 1 al cuadrado más D por 1 más E por 1 más F igual a 0. Bien, acomodemos un poco esto. 1 al cuadrado es 1. D por 1 es D. E por 1 obviamente es E más F igual a 0. Bien, ahí ya tengo una ecuación con 3 incógnitas. Vamos a generar las otras dos. Reemplazo el punto 2, 2. O sea, donde está la X pongo un 2 y donde aparece la Y pongo también un 2. Entonces va a quedar 2 al cuadrado más D por 2 más E por 2 más F igual a 0. Bien, hago las cuentas. 2 al cuadrado, 4, más esto, por lo mejor, 2D, queda mejor, más esto también, 2E, más F igual 0. Bien, y por último vamos a reemplazar el punto menos 1, 5. Bien, entonces en la X menos 1, en la Y 5. Entonces me va a quedar menos 1 al cuadrado. Fíjense, paréntesis, muy importante porque es negativo. Más D por X, o sea, D por menos 1. Más E por Y, o sea, E por 5. Más F igual 0. Bien, y ahora hago las cuentas, menos 1 al cuadrado, 1. Acá esto es menos D, más 5E, más F
igual 0. Bien. Entonces, de esa manera, este sería el paso número 1, logré un sistema de ecuaciones, bien, de 3 ecuaciones, estas 3, y 3 incógnitas que son D, E y F. Bien, este entonces sería, por así decirlo, el paso número 1, digamos, de la resolución de este ejercicio. Vamos a ponerle pasos para no marearnos porque tiene muchos pasos. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar al paso, digamos, número 2, que consiste en hacer lo siguiente. Ustedes tienen que elegir una de estas 3 ecuaciones, la que tengan ganas, y despejar una incógnita. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que por cómo es la ecuación de la parábola, siempre tiene la F sola. Bien, fíjense que las que pueden llegar a cambiar son la E y la X, perdón, la Y y la X, porque tiene adelante el coeficiente que sería D y E. Entonces vamos a concentrarnos en la F y fíjense que en todas las ecuaciones la F está sola, F, F, F. Entonces la pueden despejar de cualquiera porque da lo mismo. Pero nosotros vamos a agarrar y vamos a despejarla de la primera. Bien, entonces ese sería el paso número 2. Vamos a agarrar y vamos a despejar una incógnita de una ecuación. Nosotros vamos a elegir despejar la F de esta. Bien, si despejo de acá la F, fíjense que me quedaría que F es igual a ¿qué? Todo esto pasa para allá. Sería menos 1, menos D, menos C. Bien, esto lo voy a recordar porque es un dato importante. La F yo ya sé que en función de D y de E es igual a menos 1, menos D, menos C. Bien, ¿qué voy a hacer con esa incógnita que despejé? La voy a sustituir o reemplazar en las otras dos. O sea, donde aparezca F en esta ecuación, o sea acá, voy a poner menos 1, menos D, menos C. Y acá lo mismo, donde aparece la F voy a poner menos 1, menos D, menos C. Y de esa manera voy a generar 2 ecuaciones nuevas con 2 incógnitas, y un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas es mucho más sencillo para resolver. Bien, entonces voy a reemplazar, dijimos, esto en esta ecuación. Entonces arranco desde acá, 4 más 2D más 2C más F, o sea, le tengo que agregar esto, o sea, menos 1, menos D, menos C igual 0. Bien, y bueno, vamos a agrupar un poco acá las cosas. Fíjense que tengo 2D menos D, me quedaría entonces D. Después tengo 2C menos C, me quedaría E entonces. Y por otro lado tengo el 4 y el menos 1, me quedaría 3, igual a 0. Bien, acá vamos a marcarlo de otra manera. Tendría entonces una ecuación del sistema de 2 ecuaciones con incógnitas despejado. Vamos a hacer el mismo reemplazo de la F ahora en esta otra. Entonces arranco desde el 1. 1 menos D más 5E más F, o sea, le agrego esto. Menos 1 menos D menos C igual 0. Vamos a acomodar también. Tengo menos D y menos D, sería entonces en total menos 2D. Después tengo 5E menos C, o sea, voy a tener 4E. Y tengo 1 menos 1, por suerte, chao, 0, se fue. Igual 0. Bien, así que me quedó esta otra ecuación que está acá. Bien, ¿qué tengo que hacer con esta y esta ecuación, como dije recién? Y tengo que hacer un sistemita de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, porque justamente es eso, son 2 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Cómo lo puedo resolver? Y puedo seguir con este camino de la sustitución, puedo hacerlo con igualación, reducción por sumas y restas, determinantes. Hay tantos métodos, pero vamos al más fácil, que es el de sustitución. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto por sustitución? Que sería el paso número 3. Tengo que agarrar una de estas ecuaciones, despejar una de las incógnitas y reemplazarla en la otra. Bien, ese va a ser entonces el paso número 3. Vamos a ponerlo por acá. Bien, con esto vamos a hacer, entonces dijimos sustitución. Bien, entonces, paso número 3. De acá, por ejemplo, elijo una incógnita y la despejo. Vamos a agarrar, por ejemplo, la E. Si despejo la E, ¿qué tengo que hacer? Este y este lo tengo que pasar para allá. Pasan los dos restando. O sea, E va a ser igual a menos D menos 3.
Bien, ese lo voy a recuadrar. El despeje de la primera. ¿Y qué voy a hacer con esta? La voy a reemplazar en esta otra en donde aparece la E. Bien, entonces voy a copiar desde acá. Menos 2D más 4E, o sea, más 4, que hay entre medio un por. O sea, por E, o sea, por todo esto. Sería por menos D menos 3 igual a 0. Y ven que de esa manera generé una ecuación con una incógnita que es la D. Entonces esto se puede resolver y despejar el valor de la D. Bien, vamos a hacerlo. Entonces, menos 2D, acá hago distributiva, 4 por menos D, menos 4D. 4 por menos 3, menos 12, igual a 0. Junto las D, menos 2D, menos 4D, sería menos 6D. Y este 12, que está acá restando, lo paso por otro lado sumando. Bien. Y ahora paso el menos 6 que está multiplicando dividiendo. Y obviamente 12 dividido menos 6 me da menos 2. Buenísimo. Pude obtener el primer valor, o sea, la primera incógnita de mi sistema, que es la D. Me falta sacar la E y la F, pero ya terminamos. ¿Cómo para calcular la E? Y si D vale menos 2, voy acá y donde aparece la D pongo el menos 2 y voy a calcular la E. ¿Bien? Entonces, E va a ser igual a ¿quién? A menos D, o sea, menos menos 2, menos 3. Menos menos 2, ¿cuánto es? 2. 2 menos 3, menos 1. Ya tengo entonces la otra letra que me faltaba, la E, menos 1. ¿Cuál me falta? La F. ¿A dónde voy para sacar la F? Y lo que tengo que hacer es ir en un lugar donde haya despejado la F, o sea, acá. En el paso número 2 despejé la F. Entonces voy ahí y voy a poner que F es igual a ¿quién? A menos 1, menos D, o sea, menos menos 2, menos E, o sea, menos menos 1. O sea, F va a ser igual a, fíjense, esto menos con menos es más 2, esto menos con menos es más 1, el 1 y el menos 1 se van, así que me va a quedar 2. Ya tengo entonces D, E y F. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a la ecuación general principal, que es esta. Voy a reemplazar el valor de E y de F, y de esa manera voy a obtener la ecuación general de la parábola. Bien, vamos a anotarlo por acá entonces. Sería x al cuadrado más d por x, o sea, menos 2 por x, más e por y, o sea, menos 1 por y, más f, o sea, más 2 igual 0. Vamos a acomodar un poco esto, ¿no? O sea, x al cuadrado, esto es menos 2x, esto es menos y, más 2 igual 0. Y de esa manera obtuve la ecuación general de la parábola que pasa por estos tres puntos que están ahí. ¿Qué me falta? Armar la canónica. Entonces, vamos a hacer eso rápidamente. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que agarrar y hacer el procedimiento que hicimos para el ejemplo anterior de completar cuadrados para pasar de una a la otra. Entonces yo voy a anotar por acá la ecuación que obtuve. La que yo obtuve es x al cuadrado menos 2x menos y más 2 igual 0. Bien, entonces, ¿cómo para pasar a canónica? Dijimos recién, todo lo que tenga, en este caso, x, lo dejo del lado de la izquierda, porque es la que tiene al cuadrado. Y lo que no tiene x, lo mando del otro lado. Bien, entonces, estos dos que han de este lado, sería x al cuadrado menos 2x, y estos dos pasan para el otro lado. O sea, la y pasa sumando y el 2 pasa restando. Bien, de este lado voy a completar cuadrados. Sería x al cuadrado menos 2x más, y agrego un término que sería este número, o sea el menos 2, dividido 2 siempre al cuadrado. Y eso que agregué lo pongo del otro lado. Y menos 2 más menos 2 sobre 2 al cuadrado. Bien, esta cuenta da menos 1. Sería x al cuadrado menos 2x más menos 1 al cuadrado. O sea, acá hago lo mismo, pero acá hago el resultado, menos 1 al cuadrado
sería 1. Y ahora sí, para terminar, esto me quedaría como y menos 1, todo al cuadrado. Y este lado, fíjense que menos 2 más 1 es menos 1. Acá, perdón, es x. Y no tuve que hacer factor común como en el ejemplo anterior, porque adelante del y tengo un 1. Entonces no es necesario hacer factor común. Ya me quedó directamente la ecuación canónica de la parábola. Como detalle, si quieren, fíjense que de acá puedo sacar el vértice, que es nada más y nada menos que el valor de x del vértice está acá, cambio de signo sería 1, y el valor de y, cambio de signo, sería también 1. Uno de los puntos, no sé si se acuerdan, el primero, el punto P, que era el 1, 1, era el vértice de la parábola. Bien, bueno, de esa manera se hace el ejercicio. Fíjense que hay que respetar el paso a paso para no equivocarse en nada y de esa manera lo van a sacar fácil. Bien, saludos.